Bueno, esto para sacarlo lo puedo dejar de compartir y ya está, porque me gusta, Exacto. voy a hablar un poco antes de usar las placas, ¿no? Bueno, cómo no, dejás de compartir Ahí y está, ya está. Vamos a ponerle ahí la vista del hablante. Bueno, perfecto. perfecto. Ricardo, ¿comienzo yo vos? Vos. Bueno, perfecto, muy bien. Bueno, como les veníamos comentando, hoy contamos con Gustavo Abreu, que es abogado especializado en Derecho Deportivo, árbitro del TAS, y bueno, y un montón de cosas más, sobre todo en el ámbito académico. Y bueno, un placer poder contar con vos. Nos vas a explicar el funcionamiento del TAS y sobre todo el derecho aplicable, ¿sí? El derecho suizo, que ahí justamente estábamos viendo algo. Así que personalmente, agradecida, por supuesto, ya sé lo claro y brillante que va a ser esto, así que estamos todos acá, ya 74 participantes, expectantes por escucharte. Así que muchas gracias en nombre de ALADE y de todos mis compañeros, y le cedo la palabra a Ricardo Preganavía, que nos va a hablar un minutito. Bueno, buenas tardes a todos. Gracias por participar de esta reunión. Hay muchos compañeros muy queridos y bueno, está presente Emilio también, Emilio García Silvero, y hay muchos participantes de mucho renombre. Paco Rubio, bueno, mucha gente y de todas partes de Latinoamérica. Así que muchas gracias por participar de esta reunión de ALADE. Previo a todo, queremos agradecer digamos, unos colegas que son fundamentales y hacen posible estas reuniones, que son Juan Raskowski, Guillermo Castillo, Leo Flaminio y Facundo Ballester y Arín Pintimali. Son toda gente de compañeros, colegas de ALADE que hacen posible que se hagan estas reuniones. Así que gracias expresas. Adelantar que el jueves próximo va a estar dos queridos colegas y muy prestigiosos, Rafael Trevisan, Mariano Clariá, hablando sobre los TPO, TPI poco vinculados a el documento que sacó la FIFA. Vamos a charlar y debatir sobre eso. Bueno, ahora, nada, la presentación, como recién hizo Daniela, de Gustavo. Gustavo es otro de los abogados fundamentales en el derecho deportivo, tanto de Argentina como de Latinoamérica, además de sus estudios, su posgrado, todo lo que armó en la Austral, los seminarios de capacitación desde hace tantos años, el posgrado que está haciendo ahora. Queremos recordar también a Gabriel Lozano, el compañero que está siempre en las clases de la diplomatura, viene y nos dieron muchos años dopaje, libros escritos. Bueno, así que es un enorme placer poder tener a Gustavo, y nos va, como decía Daniela, damos por adelantado que vamos a aprender y a disfrutar mucho de esta reunión. Gracias, Gustavo, gracias a todos, y bueno, nada, adelante, damos la bandera de arranque de la reunión. Bueno, muchas gracias a Daniela por la presentación y a los amigos, a Ricardo y a Norberto de la ALADE por esta invitación. Es una alegría y un honor estar acá y que me hayan invitado. En fin, la idea de esta charla es, si bien se va a hablar sobre la aplicación del derecho suizo en el TAS, aclaremos de entrada que lo poco que yo conozco y voy a hablar es del fútbol específicamente, ¿no? Fundamentalmente eso. ¿Y por qué? Bueno, en general, esta charla, mi idea era, como hemos quedado con Ricardo y con Norberto, un poco que sea básica, pero para describir de una manera sencilla para todos los abogados de Latinoamérica, de Sudamérica, qué es lo que hay que saber del derecho suizo si uno quiere litigar en el TAS en temas de fútbol, ¿no? A veces por estos lugares medio que le tiene un poco miedo a uno, bueno, hay que aplicar derecho suizo, pero ¿cómo? Si el contrato se celebró, qué sé yo, en Sudamérica, se ejecutó en Sudamérica, después terminamos con que una decisión del TAS aplica o lex arbitri Suiza o lex causae Suiza, y bueno, y nos parece todo tan lejano y todo tan absurdo, pero bueno, todo tiene una explicación. Humildemente yo lo que quiero decir, bueno, ¿por qué el arbitraje en general se maneja con una lex arbitri y una lex causae, el arbitraje internacional? Bueno, porque está en un lugar determinado. Esto es, ¿por qué la ley lex arbitri o ley de procedimiento o lex fori, hay distintas maneras de llamarla,
se aplica el Código de Procedimientos del TAS y luego supletoriamente la PILA, que es Private International Law Act, en su capítulo 12 de la Ley de Derecho Internacional Privado Suizo, y bueno, porque tiene su sede en Lausana. El hecho de que el tribunal arbitral, donde uno va a llevar los temas de fútbol, tenga domicilio, tenga asiento, tenga sede en Lausana, hace que la ley de procedimiento, que es el código del TAS, que es muy completo, pero que es insuficiente, tenga que ser complementado con una ley procesal que está pensada para los casos internacionales que se den en Suiza. Entonces, eso explica un poco por qué a veces, además de conocer los latinoamericanos el código del TAS, tenemos que estudiar la PILA, que es esa famosa, claro, la vamos a ver, de los artículos tal a cual, que hay que conocerla. ¿Por qué? Porque se complementa la ley procesal del TAS, y en algunos casos directamente prevalece, porque si esa ley de procedimiento suiza tiene alguna, lo que llaman mandatory provision, o sea, tiene alguna norma imperativa, algunos le llaman orden público, prevalece sobre el tema procedimental. Ahora vamos a la lex causae. La lex causae es la ley que dirime el fondo de la cuestión. ¿Quién tiene razón y quién no tiene razón? Bueno, la lex causae ya no viene impuesta fundamentalmente solo por el TAS. El TAS dice, en su artículo, el TAS, estamos hablando del Código de Procedimiento ante el TAS, en el R45 y en el R58 te dice, bueno, si es un procedimiento ordinario, ley elegida por las partes, y si no hay ley elegida por las partes, derecho suizo. El R58, que es de apelación, ¿qué significa? Que primero hubo una primera instancia en la Cámara de Resolución de Disputa o la Comisión de Estatuto del Jugador, hubo una decisión final y se apeló. ¿Qué te dice el R58? Primero, applicable regulations, que son reglamentaciones federativas. Si estamos hablando de un contrato de un futbolista, reglamento sobre estatuto de transferencia de jugadores. Pero subsidiariamente, está diciendo ley elegida por las partes, y después el derecho suizo. ¿Está claro? Ahora, el derecho suizo, en la lex causae, también hay que tener en cuenta que si tiene mandatory provisions, hay normas de orden público o imperativas, va a prevalecer sobre el criterio mío. Después hay que ver los árbitros que deciden, pero en principio debería prevalecer porque es orden público suizo. A ver, recapitulemos. Conté brevemente por qué se aplica lex arbitri suiza y lex causae suiza. Ah, y me estoy olvidando algo importantísimo. Fundamental, la sede de la Federación Internacional que organiza el fútbol a nivel mundial tiene su sede en Suiza. Y el artículo 57 dice que se van a aplicar primero las applicable regulations o las reglamentaciones federativas y luego en forma complementaria. Fíjense, en el Código del TAS la palabra es subsidiariamente, pero en el artículo 57 del Estatuto de la FIFA habla de complementariamente. De todas maneras, hay que saber derecho suizo. Si queremos litigar en el TAS, lamentablemente los códigos, vamos a aclarar también lo de los códigos. El otro día un alumno me decía, che, ¿cómo es el tema? Los suizos tienen un código civil suizo, tienen un código de las obligaciones. ¿Por qué nosotros, los argentinos, no tenemos un código de las obligaciones? ¿Somos menos? Y yo lo miré y digo, sí, en realidad somos menos que Suiza, sobre todo si vemos cómo nos van los argentinos en estos días. Pero bueno, más allá del chiste, le digo, mirá, tiene una explicación histórica. El Código Suizo de las Obligaciones es más viejo que el Código Civil Suizo. ¿Por qué? Porque los suizos lo escribieron y lo empezaron a aplicar en 1871. Y el resto del Código Civil Suizo entró en vigor en 1911. Hubo 30 años que los suizos se guiaban por su constitución y por el Código de las Obligaciones suizo. Entonces, el quinto libro, que es el Código Suizo de las Obligaciones, tomó tanta fuerza que casi que es independiente, pero si hablamos de lo que corresponde, el Código Civil Suizo tiene 5 libros. Tiene un libro que es de las personas, tiene otro libro que es de la familia, otro libro que es de las sucesiones, otro libro que es de las cosas, y el quinto es de las obligaciones. Pero el de las obligaciones tiene una autonomía histórica,
Y también es un código bien hecho, porque lo respeta todos los civilistas del mundo civilizado. Entonces, por suerte, tenemos en estos temas de tener que resolver en última instancia en un tribunal arbitral, reglamentaciones federativas que son específicas, hechas por gente que sabe de fútbol, y después de respaldo, si esto no nos alcanza, tenemos un código civil como la gente. Entonces, aclaremos eso. Otra pregunta que me hacía otro día un alumno, che, ¿no existe el derecho laboral suizo? Yo pongo Labor Law, Swiss Labor Law y no aparece nada. Y no, ¿por qué? Porque el derecho laboral suizo nunca se fue del Código Civil suizo. Y del artículo 300 no sé cuánto, a 300 no sé, ahí está todo lo que es laboral. Y de hecho, la normativa laboral es muy buena, es protectoria. Algunos dirán, che, los laboralistas acérrimos, che, no, si está en el Código Civil debe ser liberal, no debe proteger al trabajador. No, lo protege y bastante. De hecho, tienen esas semi-mandatory o mandatory provision que agárrate, porque esas, digo yo, si se contradijeran con el reglamento de transferencia de jugadores, habría que analizar si no prevalecen, siendo orden público. Bueno, no nos adelantemos un poco. Pero un poco la introducción quería que fuera de este sentido. Hay unas placas de PowerPoint que ahora vamos a ir viendo, pero mi idea era explicar inicialmente estas cuestiones de por qué se aplica derecho suizo, subsidiariamente o complementariamente, y ahora sí vamos a ver dos casos que yo medio que resumí, y están en las placas de PowerPoint, para que vean cómo se dieron los hechos, cómo se resolvió en FIFA, cómo se resolvió en el TAS, y vean que los árbitros del TAS en esos casos aplicaron o lex arbitri suiza o lex causae suiza. Y que por eso viene bien esta charla, un poco para concientizar a todo el mundo de que si les gusta el derecho internacional del fútbol y si, bueno, van a litigar ante FIFA, van a litigar ante el TAS, es bueno que se consigan un código de las obligaciones comentado, una pila, una Private International Law Act también comentada. Lamentablemente no hay código suizo comentado en inglés. Las versiones que hay están en francés, alemán e italiano. Pero bueno, en francés hay muy buenos trabajos y para los latinos el francés no nos cuesta tanto. Como es un francés técnico medio que lo vamos a entender. Pero bueno, las vueltas de la vida. Ahora, hay versiones en internet actualizadas, tanto de la pila, de la Private International Law Act, como del Swiss Code of Obligations. Bueno, ahora vamos a las placas. Si lo encontramos, acá está, sí, está, lo encontramos. A ver, bueno, acá la primera portada. Fíjense qué lindo día, esta es la entrada del TAS, para los que no hayan tenido la suerte de andar por ahí. Hermosa casa. Primer pregunta, ¿por qué los árbitros del TAS pueden... a ver si corro esto porque no me deja leer. A ver. Qué barro, yo soy casi un analfabeto informático. No puedo correr esta... ¿Las imágenes nuestras? No, las caritas de ustedes, ¿cómo lo hago para...? Claro, por ahí apretá Escape como para que no te quede en pantalla completa, a ver. Y ahora, no, y ahí me salí se te salió. Parezco mi abuela, pero bueno, pobre abuela. Porque por ahí y ahora me desaparecieron las placas. Bueno, acá está. Sí, está. Parezco mi abuela. Un segundo, a ver si lo podemos correr. No se puede correr. Una lástima porque yo no alcanzo a leer mis propias preguntas. Claro, lo que te decía es que quizás a veces cuando tenés la pantalla completa es que te aparecen acá, al costado a la derecha. ¿Te aparecen a la derecha? Vamos a ver, ahí está, listo, le encontré la mano, ahí está. No veo a nadie, pero yo me imagino que están ahí, con lo cual no hay problema. Pero veo las placas. Cualquier cosa te avisamos, no te preocupes. Usted, claro, avísenme porque a ver si sigo hablando solo hasta cualquier hora. Bueno, primera pregunta, ¿por qué los árbitros del TAS pueden o deben aplicar el derecho suizo en los casos del fútbol? En el TAS, medio que lo dije desordenadamente, pero acá está contestada. Porque la sede del TAS y la sede de la Federación Internacional del Fútbol están en Suiza. Y tanto el Código de Procedimiento del TAS como el Estatuto de la FIFA ordenan aplicar subsidiaria o complementariamente el derecho suizo. ¿Qué ley deben aplicar los árbitros del TAS? Cuando te cae el caso? Bueno, hay que ver. Ello dependerá de la naturaleza del procedimiento de arbitraje. Existen dos supuestos,
todos lo saben, arbitraje por apelación. En mi experiencia personal, que no es muy extensa, yo creo que el 90% de los casos, en mi caso, y el otro restante 10%, quizá menos, han sido ordinarios. Todos sabemos, arbitraje por apelación existe cuando hubo primero una decisión final de alguna federación deportiva internacional. En el caso de los sudamericanos puede haber sido esa decisión final de la CONMEBOL o de la propia FIFA. Y el arbitraje ordinario es el que surge porque en algún contrato, entre algún miembro de los que integran la familia de la FIFA, se celebró un contrato y en ese contrato se estableció, se colocó una cláusula de sumisión expresa al TAS. En el arbitraje por apelación hay una primera instancia o instancia previa que es ante esos organismos, puede ser Comisión de Disciplina de la FIFA, Comisión de Disciplina de la CONMEBOL, Cámara de Resolución de Disputa de la FIFA, que dieron una decisión final y fue apelada. En el caso del arbitraje ordinario no hay un paso previo por ninguna federación, se va directamente al TAS, el ordinario. Bueno, esto lo digo por si por ahí hay alguno que recién está empezando con estos temas y bueno. Si es un procedimiento de arbitraje ordinario, se va a aplicar el R45, que es lo que hoy le decía. ¿Qué dice el R45? Ley aplicable al fondo de la controversia. La formación resolverá la controversia de acuerdo con las normas jurídicas elegidas por las partes, normas jurídicas elegidas por las partes. Esto sea expresamente, que si el contrato está bien hecho, lo dijeron expresamente, o si no, implícitamente. Implícitamente es cuando, bueno, no está muy claro, se puede deducir, los árbitros podemos inferir de muchas cosas, lugares donde se domicilian las partes, las leyes que invocaron cuando se cruzaron comunicaciones, una serie de datos, podemos también implícitamente inferir cuál fue la ley elegida por las partes. Ahora, si no hay nada, caemos en el derecho suizo. Fíjense qué importante, ¿no? Ahora, yo los casos que he tenido ordinarios en general, hemos aplicado las normas elegidas por las partes, porque no era ni siquiera dudoso. Ahora, si es un procedimiento de arbitraje, volvimos para atrás. Ahora, si es un procedimiento de apelación, se debe aplicar el R58 del Código de Procedimiento del TAS. ¿Qué dice el R58? Bueno, ley aplicable al fondo de la controversia, la formación resolverá la controversia de acuerdo con las regulaciones aplicables, applicable regulations, normativa emanada de la Federación Deportiva Internacional, en este caso de la FIFA, y subsidiariamente con las normas jurídicas elegidas por las partes, o en ausencia de dicha elección, de acuerdo, y acá viene el tema nuestro, con la ley del país en el que la federación, asociación o entidad deportiva que haya emitido la decisión recurrida esté domiciliada. Con lo cual, estamos hablando de Suiza. ¿Por qué en el caso del fútbol se aplican como lex causae, como ley que está elegida para dirimir el fondo de la cuestión, los reglamentos de la FIFA y el derecho suizo? Porque hay una norma del estatuto que así lo dice. Fíjese, el artículo 57 del estatuto del TAS dice: la FIFA reconocerá al Tribunal de Arbitraje Deportivo, con sede en Lausana, a la hora de resolver disputas entre la FIFA y las federaciones miembros, las confederaciones, las ligas, los clubes, los jugadores, los oficiales, los intermediarios y los agentes, organizadores de los partidos con licencia. El procedimiento arbitral se regirá por las disposiciones del Código de Arbitraje en Materia Deportiva del TAD, que es el TAS en realidad, pero acá está castellanizado. En primer lugar, el TAS aplicará los diversos reglamentos de la FIFA y de manera complementaria el derecho suizo. Fíjense cómo la normativa específica deportiva nos remite. ¿Esto por qué es así? Y bueno, porque siempre los reglamentos federativos o deportivos van a ser escasos. La complejidad de la vida deportiva, de la vida contractual, de los miembros que integran el mundo del fútbol, es tan enorme que por más bueno que sea el reglamento de la FIFA, o los reglamentos de la FIFA, que son precisos, que están hechos por gente que sabe, no alcanzan. Siempre tiene que haber un código de fondo. En este caso, bueno, por esto que estamos hablando, es el derecho suizo. Pregunta que me hago. Ahora vamos a hablar de los efectos de la sede del arbitraje en Lausana. ¿Por qué todas las cuestiones relativas a la lex arbitri, lex fori, ley de procedimiento, deben evaluarse de conformidad con la Federal Statute on Private International Law
conocida también como PILA, Private International Law Act, o Ley de Derecho Internacional Privado Suizo, en su capítulo 12, artículos 176 a 194. Estos son para los temas internacionales, los otros son para los suizos. Porque el asiento del arbitraje se encuentra en Lausana, Suiza. El código del TAS expresamente lo dice en la regla 28, asiento, la sede del TAS, bueno, del CAS, y de cada panel de arbitraje es Lausana. Acá alguno me pregunta, ¿pero cómo? Si a veces la audiencia se hace en, no sé, en Buenos Aires o se hace en Asunción y el árbitro por ahí está viviendo en Japón y el laudo lo hacen en Japón. ¿Por qué siempre dice en Lausana los tantos días? Bueno, por este tema. Es una ficción. Yo una vez por falta de experiencia, me tocó ser árbitro único, hice el laudo y le puse en Buenos Aires, mandé para que el secretario general revisara la forma y me dice, no, que es Buenos Aires. Es por eso, es fundamental, es lo que determina la ley de procedimiento que va a complementar al Código de Procedimiento ante el TAS. ¿Qué efectos jurídicos genera la aplicación de la PILA? Bueno, entre otros que un laudo pronunciado por el TAS está sujeto únicamente a un procedimiento de anulación ante el Tribunal Federal Suizo, artículo 190, que ahora lo vamos a ver, y que puede ser ejecutado en virtud de la Convención de Nueva York, artículo 194 PILA. Fíjense los efectos, te dice dónde puede ser ejercida una acción de nulidad o recurso de nulidad, como lo quieran llamar, y luego esto de ser ejecutado en virtud de la Convención de Nueva York corre para los arbitrajes ordinarios, no para los de apelación, que es distinto, ¿no? Pero fíjense, artículo 190 de la PILA enumera por supuesto, los supuestos de nulidad. Uno, si el árbitro único no fue debidamente designado, si el tribunal arbitral no fue debidamente constituido. A ver, acá tiene que haber pasado algo de que tampoco se avivaron cuando lo nombraron al árbitro, porque vieron, cuando lo nombran al árbitro y alguna de las partes lo quiere impugnar, tiene unos días para decir, che, este no me gusta porque, no sé, por lo que fuere. Y eso se decide en un procedimiento sumarísimo, en pocos días, se dice si se confirma al árbitro o se lo quita. Bueno, supongamos que pasó de largo y se detectó ya en esa instancia, es una causal de nulidad. Si el tribunal arbitral aceptó erróneamente o declinó la jurisdicción, bueno, aceptaron, vieron que el principio competence dice que los árbitros tienen que decidir en qué casos tienen competencia o no tienen competencia. Bueno, se pueden equivocar. Si se equivocaron, se subsana con la anulación. Si la decisión del tribunal arbitral fue más allá de las reclamaciones que se le presentaron o no resolvió alguno de los puntos de las reclamaciones, esto es si resolvió ultra petita o infra petita o lo que fuere. Bueno, son cuestiones, vieron, de forma procesal. El fondo de la cuestión no se revisa. Ojo, vamos al último caso. El cuarto, si se viola el principio de igualdad de trato de las partes o el derecho de las partes a ser oídas, esto, por eso todos los árbitros del TAS siempre que termina la audiencia le preguntamos, ¿están conformes? ¿Se respetaron su derecho? ¿Sí? Bueno, porque si no, si ellos no están conformes y tienen pruebas de que realmente el tribunal o el árbitro único cometió una falta grave de esa, puede ir a anularlo. Y el último, fíjense, lo puse de grita, si el laudo es incompatible con el orden público. ¿El orden público de quién? El orden público lo tiene la ley suiza. Entonces acá, esto a mí me llama a pensar un poco, yo estoy estudiando estos temas, yo estoy aprendiendo, soy un árbitro que no tengo mucho tiempo de experiencia, y esto a mí me sorprendió un poco cuando me puse a leer esto. Digo, a ver, ¿cómo es el tema? Entonces, claro, el orden público de una norma del Código Suizo de las Obligaciones que regula las cuestiones laborales de ruptura de contrato, vamos a tener que estudiar bien entonces cuáles son las mandatory provisions y las semi-mandatory provisions. Porque las mandatory provisions son las que esas no se pueden derogar por acuerdo de partes para ninguno de los dos lados, ni en perjuicio del empleador ni en perjuicio del empleado. Las semi-mandatory son aquellas que no se pueden derogar por acuerdo de partes, no se pueden disponer si perjudica al empleado. Y eso en el Código Suizo de las Obligaciones, artículos 361 y 362, están enumeradas. Y ojo que si hubiera algún laudo que resolviera vulnerando esas semi-mandatory o mandatory provisions, podría ser anulado. Y no es poca cosa, ¿eh? A mí, gracias a Dios, hasta ahora nunca en ningún tribunal que yo formé parte, ni cuando he sido árbitro único, han anulado un laudo.
que entiendo que debe ser gravísimo. Recemos, ¿no? Para que no se dé. Pero bueno, esto puede pasar. ¿Ante qué tribunal se pide la nulidad de un laudo del TAS? El recurso de acción de nulidad debe presentarse dentro de los 30 días posteriores a la notificación del laudo arbitral del Tribunal Federal Suizo. Fíjense, un tribunal arbitral internacional necesita de la jurisdicción ordinaria. ¿Sí o sí? Si no, ¿ante quién vas a apelar? ¿Ante quién? ¿Ante Dios? Tenés que ir ante una instancia superior de ese mismo lugar donde están las sedes. Esto es el Tribunal Federal Suizo, que es la única autoridad judicial e instancia para decidir la anulación y que dicta sus decisiones en un promedio de 6 meses. Bien, bien. Nada que ver con la Corte Suprema nuestra, que se toma sus añitos. Bien, el procedimiento se rige por el artículo 77 de la Ley 17 de junio de 2005 del Tribunal Federal Suizo, con lo cual, fíjense, seguimos, la Lex Arbitria a veces hasta se complementa con normas de rango inferior, pero que regula estos detalles, ¿no?, de procesales. Bueno, el recurso de acción de nulidad no tiene efecto suspensivo, a menos que el Tribunal Federal Suizo conceda una solicitud específica a tal efecto. Acá puse el caso Paolo Guerrero, yo la verdad es que no sé si están así, pero el otro día me preguntaron, dando charla de esto, me dice, ¿pero cómo? Y bueno, el caso Paolo Guerrero, no lo conozco por adentro porque no está publicado, creo yo, pero entiendo que fue que la decisión la dieron pocos días antes de que comenzara el Mundial 2018 y que los árbitros no estaban en condiciones de dar los fundamentos de esa decisión para que el abogado o los abogados pudieran cuestionar ante el Tribunal Federal Suizo, o sea, pedir la nulidad, y por eso dijeron, bueno, hasta que nos den, y pidieron una cautelar, y bueno, ya sabemos cómo terminó todo. Paolo Guerrero jugó el Mundial. O sea que acá se me ocurre que puede ser una de estas cuestiones, ¿no?, que puede haber resuelto, porque lo del Tribunal Federal Suizo a mí me sorprendió cuando ocurrió eso, pero bueno, no he podido estudiarlo, porque es otro problema que tiene, es uno de los pocos problemas que tiene el arbitraje internacional. Que claro, como es una jurisdicción voluntaria, si las partes no habilitan a su publicación, los que queremos estudiar esa jurisprudencia, bueno, se nos complica. Usted dirá, ¿y usted para qué es árbitro? Sí, está bien, pero yo puedo pedir un laudo que no está publicado si tiene directa relación con un caso que estoy resolviendo, no para fines académicos. Además, un laudo que no esté publicado, yo no puedo desarmarlo ahora. Yo ahora agarré 2 casos para analizar, pero de los que están publicados, y créanme que no eran los mejores casos que había para enseñar, pero agarré lo que puedo usar. Es una de las pocas cosas que bueno, esto no es un problema del TAS, es un problema de todos los tribunales arbitrales internacionales. Y cuando las partes no autorizan, no se puede publicar. Entonces, el caso de Paolo Guerrero, yo supongo que es una situación de estas, ¿no? Bueno, ¿qué efectos produce la aplicación de la pila sobre el reconocimiento y ejecución de los laudos? Bueno, cualquier laudo dictado por el TAS es definitivo desde su notificación. El término final significa tanto que el laudo tiene fuerza ejecutiva como efecto vinculante por la aplicación de la ley. Así, no se necesita un escrutinio adicional de la justicia ordinaria para que dicho laudo sea ejecutable y tenga efecto vinculante. El reconocimiento y ejecución del laudo arbitral extranjero es regido por la Convención de Nueva York, como la mayoría de los tribunales arbitrales internacionales del mundo. Pero fíjense, en esto la pila complementa el Código de Procedimiento ante el TAS. Ahora vamos a ver acá rápidamente dos casos, ¿no? Perdón, ¿me escuchás ahí? No, te ¿Sí? interrumpo un minuto porque justo dijiste algo que por acá me habían preguntado en privado. La ejecución, tanto ordinario como por apelación, ¿se puede hacer por el Convenio de Nueva York, como dijiste recién? ¿Pero es para los dos? No, yo dije que era para los ordinarios, porque cuando tuvo una instancia previa ante la FIFA, la ejecutabilidad del laudo es inmediata prácticamente, porque si no cumple con el... Desconozco bien cómo es internamente, pero si no cumple con el laudo, el que se haya sido condenado, la FIFA Claro, directamente lo ejecuta. Claro, pasa el expediente, creo que a la comisión disciplinaria, y bueno, a ver, esto funciona bárbaro gracias a que la FIFA hace eso, porque si no, anda a cobrarle a ciertos clubes de fútbol, o anda a cobrarle a ciertas personas del mundo del fútbol. Menos mal que existe eso, que la FIFA interviene, y creo que hay una, ya estoy desconociendo, pero creo que tenían idea en la FIFA de hacer lo mismo para los procedimientos ordinarios. Ojalá lo hicieran, porque realmente
ya le daría una seguridad jurídica a este procedimiento que todos deseamos, porque, a ver, los abogados somos muy creativos para estirar las cosas y para darle vueltas a las cosas. Para mí lo que hace FIFA de darle una ejecutabilidad inmediata a los laudos que tuvieron una previa instancia por FIFA es fabuloso, es bárbaro, hace a la seriedad, hace a la velocidad, hace a la seguridad jurídica fundamentalmente. Bueno, vamos a ver un laudo del TAS donde se aprecia la aplicación de la pila a la lex arbitri o ley de procedimiento ante el TAS. El caso es Universidad Católica y Cruzados contra el Génova. A ver, Cruzados era una empresa que estaba en... bueno, ahora va a surgir de los hechos, pero era una sociedad anónima. Vieron que en Chile todos los clubes de primera y de segunda división son sociedades anónimas deportivas, y bueno, y algunos clubes, lógicamente, cotizan en bolsa, tienen convenios con sociedades anónimas que gestionan alguna parte del club y están encargados de hacer ciertas encomiendas por parte de los clubes. De hecho, este contrato que se celebró, que era una gestión de poder colocar a un jugador, bueno, la intermediación la hizo Cruzados. Es decir, Cruzados, una persona distinta a la Universidad Católica, hizo de intermediario en una transferencia. Entonces vamos a leerlo rápidamente. El Club Universidad Católica de Chile apeló junto a Cruzados una decisión de la FIFA en virtud de un acuerdo celebrado entre el Club Génova y Cruzados en el ámbito de la transferencia del jugador Prato. O sea, el que gestionó la transferencia fue Cruzados, no Universidad Católica. El 30 de mayo de 2011, Cruzados y Génova habían celebrado un acuerdo denominado mandato, según el cual Génova estaba obligado a pagar una comisión a Cruzados por sus servicios en relación con la transferencia del jugador. El mandato también fue firmado por la Universidad Católica, faltó Católica ahí, en reconocimiento y acuerdo. O sea, firmó, pero no gestionó, no intervino, no actuó como una parte de él. En octubre de 2012, la Universidad Católica presentó una reclamación ante la FIFA sobre la base del mencionado mandato. La FIFA, mediante decisión emitida en mayo de 2013, explicó que no estaba en condiciones de intervenir en la disputa debido a que el Club Universidad Católica, a diferencia de Cruzados, no era parte del mandato y como tal no tenía derecho a reclamar una indemnización. Sin embargo, el 6 de junio de 2013, la Universidad Católica presentó una segunda reclamación ante la FIFA, alegando que Génova no había respetado sus obligaciones contractuales en virtud del mandato. Insistían. Si bien Cruzados no fue parte de este procedimiento ante la FIFA, el Club Universidad Católica alegó que Cruzados es una empresa que cotiza en bolsa y que se creó para administrar los derechos deportivos y comerciales de la Universidad Católica. Ahí ya estaba señalando una íntima relación. Un poco el argumento era: somos casi lo mismo. Somos socios, estamos juntos. El 23 de septiembre de 2014, el juez único de la Comisión de Estatuto del Jugador rechazó la reclamación presentada por la Universidad Católica por los motivos ya explicados en la decisión emitida en mayo de 2013. Lo leo rápido porque lo van entendiendo fácil y no es tan importante los hechos, pero un poco para que entiendan cómo fue la cosa. Sin embargo, Universidad, esta vez junto con Cruzados, que no participó en el proceso de la FIFA, porque no es miembro, no es parte del mundo de la familia FIFA, apeló la decisión del juez único ante el TAS. Las dos cuestiones principales eran si el TAS tenía jurisdicción para conocer de la apelación contra la decisión de la FIFA, y si Cruzados, entidad no afiliada al fútbol, también podría ser admitida como parte del procedimiento de apelación. Cabe recordar, en primer lugar, que el mandato especificaba que cualquier disputa que pudiera surgir debía ser resuelta únicamente por la FIFA como árbitro. Bueno, cláusula arbitral media flojita, sin recurrir a ningún otro organismo. Y en segundo lugar, que Cruzados no era parte en el procedimiento original de la FIFA. Aun cuando el TAS no estuviera especificado en un acuerdo como un tribunal de apelación, el artículo 67 del Estatuto de la FIFA prevé un recurso al TAS para las apelaciones contra las decisiones adoptadas por los órganos legales de la FIFA. Una buena salida. Por ello, Universidad Católica naturalmente recurrió al TAS, siendo parte del proceso que dio lugar a la decisión de la FIFA recurrida. En cuanto a la admisibilidad de la entidad comercial Cruzados como parte en el procedimiento de apelación, el panel manifestó que, de acuerdo con la jurisprudencia establecida del CAS, una parte tiene derecho a apelar si puede demostrar suficiente interés legal en el asunto que se apela, y en este sentido, la parte recurrente debe demostrar que está agraviada, es decir, que tiene algo en juego. El panel concluyó que para que una parte tenga legitimación para apelar, en principio también debe haber sido parte en el procedimiento inicial ante el órgano legal que dictó la decisión apelada en FIFA.
En teoría, podría aplicarse una excepción a este principio en los casos en que un apelante se vio afectado negativamente, agraviado por una decisión a pesar de no haber sido parte del procedimiento inicial. Sin embargo, en el caso que nos ocupa, Cruzados no se vio agraviado por la decisión apelada, ya que la FIFA, en el proceso que dio lugar a la decisión apelada, se ocupó exclusivamente de la denuncia interpuesta por universidad. La Universidad Católica, evidentemente, no se jugó en involucrar a Cruzados en su reclamo, porque claro, iba como club, no como entidad gestora. Aún cuando el TAS no estuviera... No, esto me fui para atrás. Además, el panel observó, el panel del TAS, observó que la universidad poseía solo el 20%, la Universidad Católica poseía solo el 20% de las acciones de Cruzados, mientras que el 80% de las acciones restantes cotizaban en bolsa. Por lo tanto, los recurrentes no estaban tan estrechamente vinculados como en los casos en que un club transfiere sus actividades comerciales a una entidad diferente de la que posee el 100% de las acciones. Y hay casos de eso. El panel también encontró que Cruzados no era el sucesor legal de Universidad Católica, al menos no había evidencia en ese sentido, que ese sería otro tema también para analizar, si hubiese sido el caso. Además, Cruzados no había representado a la universidad con motivo del mandato. Por lo tanto, todos los reclamos presentados por Cruzados y por la Universidad Católica fueron desestimados en cuanto al fondo. Ese fue el cuento rápido de los hechos para que entiendan las circunstancias. Ahora vamos a ver cuál es la moraleja, qué es lo que queda de este laudo, que tiene que ver con la aplicación de la pila como lex arbitri. Primero, si un contrato contiene o no un acuerdo de arbitraje, debe determinarse de acuerdo con la lex arbitri. Fíjense, si tiene o no un acuerdo de arbitraje, tenemos que ir a la pila. ¿Tá? Si Suiza es la sede del tribunal arbitral y al menos una de las partes involucradas no estaba domiciliada en Suiza en el momento de la ejecución del acuerdo de arbitraje, se aplicarán las disposiciones de la Ley de Derecho Internacional Privado Suizo, claramente. Esos son los requisitos para que entre en juego la pila. Si existe un acuerdo de arbitraje entre las partes, debe evaluarse de conformidad con el artículo 178, párrafo 2, pila. Fíjense cómo está por todos lados la complementariedad de la Ley de Derecho Internacional Privado Suiza. Según el mismo, un acuerdo de arbitraje es válido si se ajusta a la ley elegida por las partes, la ley aplicable al fondo o la ley suiza. Fíjense todos los análisis que hay que hacer a veces los árbitros del TAS para ver si eso es o no un acuerdo arbitral o una cláusula de sumisión expresa ante el TAS. Dos, seguimos hablando de las conclusiones de este caso Católica, Cruzados y Génova. Según el artículo 1, párrafo 1 y artículo 2, párrafo 1 del Código Suizo de las Obligaciones, un acuerdo de arbitraje se concluye solo si las partes han expresado recíprocamente y por consentimiento mutuo su intención común en todos los puntos esenciales. Fíjense, acá ya no estamos en la pila, acá estamos en el Código Suizo de las Obligaciones. Los puntos objetivamente esenciales para un acuerdo de arbitraje son la intención de las partes de excluir la jurisdicción de los tribunales estatales, someter a un tribunal arbitral determinable y que haya una disputa determinable. Fíjense todo lo que hay que conocer de aplicación del derecho suizo para estar bien informado de qué es lo que aplica en cada caso. Punto 3. Según el artículo 178, párrafo 1 de la pila, el convenio arbitral será válido si se hace por escrito, por telegrama, telex o cualquier otro medio de comunicación que establezca los términos del convenio mediante un texto. Tiene que haber texto escrito y no surge del código de procedimiento del TAS. Fíjense de dónde surge. De conformidad con el artículo 177, párrafo 1, pila, una disputa es arbitrable si la disputa involucra cualquier reclamo de interés financiero. Con esta definición abierta y de gran alcance de arbitrabilidad, la legislación suiza ha querido abrir ampliamente el acceso al arbitraje internacional. Ahora fíjense, en Suiza no son arbitrables las cuestiones de familia. Si llegara por esas cosas algún tema de familia al TAS, se aplicaría derecho internacional privado suizo. Y justamente la parte que es de orden público, que es mandatoria, que es imperativa, que no permite que los casos de familia sean arbitrables. O sea, la ley suiza está por todos lados.
acá voy salteando porque este laudo tiene muchos puntos, pero bueno, elegí lo que nos interesa. El artículo 181 de la pila no se ocupa de los requisitos formales del inicio de un procedimiento arbitral. Al elegir al TAS como el tribunal arbitral competente, las partes implícitamente someten su disputa a las reglas del Código del TAS. El artículo R30 del Código establece que cualquier parte representada por un abogado u otra persona deberá proporcionar una confirmación por escrito de dicha representación a la oficina del Tribunal del CAS. Este es un tema procesal menor, pero fíjense que más allá de que hay una norma expresa, que es el R30, también los árbitros creyeron conveniente mencionar el artículo 181 de la Ley de Derecho Internacional Privado Suizo. Bueno, acá terminaron las cuestiones de lex, que se podría llamar, que tienen que ver con la lex arbitri o ley de procedimiento. Vamos a ver otro caso, si todavía están ahí, de la aplicación del Código de Obligaciones suizo al fondo de la cuestión, a la lex causae. Hoy habíamos dicho que el artículo 57 del Estatuto de la FIFA establece, en primer lugar, el TAS aplicará los diversos reglamentos de la FIFA y de manera complementaria el derecho suizo. Es decir, la FIFA ha habilitado específicamente al TAS a complementar las diferentes regulaciones deportivas con el Código Suizo y con el Código Suizo de las Obligaciones. Clarísimo. La competencia, vamos a lo laboral porque elegí un caso de ruptura de contrato, que por ahí son los casos que más suelen transitar los abogados que van al TAS, por lo menos los de Sudamérica. Esto es una especie de descripción del sistema suizo. La competencia en cuanto a la legislación laboral corresponde básicamente a la confederación. Me olvidé de decir, Suiza es una confederación, está formada por 26 cantones, y como toda confederación o república federal, la confederación regula aquellas normas que los cantones, en este caso, expresamente le han conferido capacidad para hacerlo. Bueno, el derecho laboral es uno de ellos. Es decir, que la legislación laboral de Suiza, que está en el Código Suizo, perdón, en el Código de las Obligaciones, es una legislación nacional, para decirlo así, una palabra que le suena más familiar a la gente de Sudamérica. La principal fuente de derecho laboral es la legislación federal, además las ordenanzas federales, los convenios colectivos y los contratos tipos revisten una gran importancia. Sin embargo, el derecho laboral en Suiza no está codificado, es decir, no está separado. El derecho laboral en la mayoría de los países de Sudamérica está separado, hay una codificación, lo han sacado del Código Civil, fundamentalmente porque los principios protectorios del derecho laboral a veces no tienen nada que ver con los principios del Código Civil. El Código Civil en general, como el comercial, está pensado para partes, para personas que están en igualdad de capacidad negocial. Y se sabe que en el derecho laboral siempre el trabajador tiene hiposuficiencia negocial, tiene menos capacidad de negociar que su empleador. De ahí viene que el derecho laboral, el derecho deba ser protectorio e igualar en el derecho lo que es desigual en los hechos, ¿no? Pero bueno, el derecho laboral que nos interesa en las cuestiones que se derivan ante el TAS es este. El contrato de trabajo se rige por los artículos 319 a 362 del Código de las Obligaciones. Entró en vigor en 1911. Bueno, en realidad, no sé dónde lo saqué eso. Entró en vigor en 1871. En 1911 entró en vigor el resto, los otros 4 libros. Ahora, el derecho de contrato de trabajo no se quedó ahí, se revisó concienzudamente en 1971, imagino que lo deben estar revisando ahora o en estos días, porque el mundo está cambiando, ¿no? Pero bueno, son confiables estas regulaciones. Vamos a ver este caso, que es medio sonso en los hechos, pero bueno, sirve un poco para que después veamos cómo se terminó aplicando a la lex causae, digamos, para dirimir el fondo de la cuestión se terminó aplicando derecho suizo. El 8 de enero de 2013, el jugador y el club firmaron un contrato de trabajo válido desde la fecha de la firma hasta el 31 de mayo de 2016, de acuerdo con las disposiciones especiales estipuladas en el contrato de trabajo. En caso de que el club incumpla con una parte de su obligación de pago de al menos 60 días, el jugador deberá notificar al club por escrito. Si el club no paga las cantidades pendientes dentro de los 30 días, posteriores a la recepción de la notificación por escrito, el jugador tendrá derecho a rescindir el contrato de trabajo con causa. Un contrato muy prolijo donde le dan, bueno, mucho orden a estas cuestiones de cómo poner al otro en situación de pagame o me voy, ¿no? Para efectos de este contrato, causa significará y describe lo que es la causa, violación permanente. Bueno, no importa demasiado, pero la B es importante, falta de pago de salarios, beneficios y cualquier otra obligación monetaria de la compañía por la cantidad de al menos 2 cuotas. Es decir, si le debían por lo menos 2 cuotas, ya podía,
si previamente notificaba, considerarse despedido. Después de la firma del contrato de trabajo, el jugador fue transferido en préstamo al club australiano Perth Glory desde el 20 de enero del 2014 hasta el 31 de mayo de 2014, durante el cual el jugador debía recibir un salario mensual de 15.000 euros. Bueno, el 15 de enero de 2014 las partes celebraron un segundo acuerdo, por el cual el club acordó pagar al jugador el salario neto. Pero bueno, son cuestiones, son circunstancias. El 25 de abril de 2014, el jugador envió una notificación formal al apelante, al club turco, recordando el incumplimiento por parte del club de sus obligaciones financieras y reclamando el pago de la cantidad pendiente de 150.000 euros, que estaba vencida. Mediante una segunda carta recordatoria, fechada el 12 de junio, fíjense, 2 de mayo, 12 de junio, el jugador solicitó al club que le liquidara los sueldos pendientes por valor de 150.000 euros a más tardar el 13 de julio de 2014. En caso contrario, sería su derecho a rescindir el contrato de trabajo de conformidad con las disposiciones especiales y presentar una reclamación pertinente ante la FIFA. Prolijo el jugador para... Mediante carta del 14 de julio, el jugador, sosteniendo que el club no había pagado la cantidad de deuda dentro del plazo especificado en la notificación escrita el 12 de junio de 2014, notificó al club la rescisión unilateral con efecto inmediato del contrato de trabajo con causa, de conformidad con las disposiciones especiales establecidas en el contrato de trabajo, y solicitó el pago de la cantidad de 250.000 euros correspondiente a los sueldos pendientes, así como 850.000 euros como compensación supuestamente debida, según el artículo 17 del reglamento de la FIFA sobre el Estatuto de Transferencia de Jugadores. El 31 de julio de 2014, el jugador presentó una demanda ante la FIFA, ante la CRD, contra el club por incumplimiento del contrato justificando la rescisión unilateral del contrato por parte del jugador con causa, solicitando que el club sea condenado a pagar las siguientes cantidades, ya lo elegimos, 250.000 euros, sueldos pendientes, 850.000 como compensación por incumplimiento de contrato, y 2.684 euros por demora en el pago, más intereses del 5%. A pesar de la invitación de la FIFA para hacerlo, el club no presentó su posición en respuesta al reclamo del jugador. Es decir, en la FIFA el club ni apareció. Se lo notificó, suele pasar. Durante el procedimiento de la FIFA, el jugador informó además a la Cámara de Resolución de Disputa que tras la rescisión del contrato de trabajo había encontrado un nuevo empleo en el club polaco, bla, bla, bla. Bueno, es el deber del jugador si consiguió trabajo por una posible mitigación, ¿no? El 11 de junio de 2015, la CRD de la FIFA dictó la decisión por la cual la reclamación del jugador fue parcialmente confirmada y se ordenó al club pagar al jugador una cantidad total de euros 150.000 como remuneración pendiente, la cantidad de 100.000 como deuda reconocida más intereses del tipo del 5% anual, a partir de los plazos correspondientes hasta la fecha de efectivo pago, así como 750.000 euros como indemnización por incumplimiento de contrato más el 5%. En consecuencia, la Cámara de Resolución de Disputa concluyó que el jugador tenía justa causa para rescindir unilateralmente el contrato de trabajo el 14 de julio de 2014 y que, como resultado, el club era responsable de la rescisión anticipada y por lo tanto también estaba obligado a pagar una indemnización al jugador según el artículo 17 del reglamento de la FIFA. A este respecto y con respecto al cálculo de la compensación mencionada, anteriormente por incumplimiento de contrato, la FIFA, la Cámara de la CRD de la FIFA, habiendo establecido que el contrato de trabajo no preveía ninguna cláusula de compensación, el monto de la compensación pagada al jugador debe ser evaluado en aplicación de los demás criterios establecidos en el artículo 17 del reglamento de la FIFA, que fundamentalmente es que le paguen todos los salarios pendientes hasta la finalización del contrato. Esto llama un poco la atención, a mí por lo menos. Habiendo establecido que el contrato de trabajo no preveía ninguna cláusula de compensación, da la idea de que si las partes hubiesen previsto una cláusula de compensación, fijándolo en una suma determinada, la tasación de esos daños por la ruptura del contrato podría haber sido la suma que las partes habían acordado. Yo ahí, la verdad, leyendo el caso, más allá de que fue un caso terminado, me llamó la atención porque yo no sé si eso se puede hacer. Yo no sé si las partes pueden tasar una indemnización para una posible ruptura de contrato por debajo de lo que establece el 17, por debajo de lo que establece las mandatory provisions del derecho suizo. Pero bueno, sigamos. Decisión del panel. ¿Qué decidió el panel del TAS? En primer lugar, lo que se discutía
en el presente caso era si el monto de la compensación otorgada por la FIFA en la decisión apelada era excesiva e irrazonable, como sostenía el apelante, o si fue correctamente determinada por la FIFA en virtud de las regulaciones aplicables o applicable regulations, según lo afirmado por la apelada. Dado que el jugador tenía justa causa para rescindir el contrato de trabajo por incumplimiento por parte del club de sus obligaciones financieras, el panel estaba convencido de que el presente caso entraba dentro de la aplicación del artículo 17, párrafo 1 del reglamento de la FIFA que establece indemnización económica a favor del perjudicado. En ausencia de una cláusula de compensación en el contrato de trabajo, la FIFA aplicó correctamente los otros parámetros establecidos en el artículo 17 del reglamento de la FIFA, especialmente teniendo en cuenta la remuneración total pagadera al jugador en virtud del contrato de trabajo por el tiempo restante de su duración, es decir, la temporada deportiva 2014-2015 y 2015-2016. Es decir, 850.000 euros como base para la determinación del monto de la compensación que se otorgara al jugador. Bueno, el artículo 17 ya sabemos, un poco es, manda a pagar el tiempo contractual restante. Seguimos con la decisión del panel. Por lo tanto, siguiendo la aplicación, fíjense, acá está la aplicación del Código Suizo de las Obligaciones. El artículo 17 ya alcanzaba para dirimir correctamente este caso, pero fíjense lo que dijo el panel. Por tanto, siguiendo la aplicación del artículo 337b y 337c del Código de las Obligaciones por analogía, según la jurisprudencia del TAS, bueno, por analogía, yo no sé si hubiese puesto por analogía en realidad, porque en realidad se aplica o subsidiariamente o obligatoriamente. Subsidiariamente si lo que dice el artículo 17 del reglamento FIFA está bien, y con eso solamente hay que complementar algún detalle, alguna cuestión que no esté en el reglamento de FIFA. Ahora, si llega a ser semi-mandatory provision o mandatory provision, hay que aplicar directamente el Código de las Obligaciones, si hubiera alguna discordancia entre lo que dice el 17, pero yo no diría por analogía. Pero bueno, el panel dijo eso, por lo tanto, siguiendo la aplicación del 337b y 337c del Código de las Obligaciones por analogía, según la jurisprudencia del TAS, los daños a tomar en cuenta no son solo los que pudieron haber ocasionado el acto u omisión que justifica la rescisión, en el presente caso los sueldos pendientes, sino también el interés positivo que en caso de rescisión de un contrato de trabajo, como es el caso presente, corresponde a los sueldos y otros ingresos o beneficios materiales que el jugador había obtenido si el contrato se hubiera cumplido hasta su natural vencimiento. Y fíjense la cantidad de casos donde ya se ha resuelto de esta manera, ¿no? Si hay jurisprudencia abundante y concordante. ¿Qué dice el 337c del Código Suizo de las Obligaciones que menciona la decisión del panel del TAS? Bueno, el 337 se refiere a terminación sin justa causa, dice, cuando el empleador despide al empleado con efecto inmediato sin justa causa, el empleado tiene derecho a una indemnización por la cantidad que habría ganado si la relación laboral hubiera terminado después del plazo de preaviso requerido o al vencimiento de su duración acordada. Coincide con el 17. ¿Esta norma es disponible por acuerdo de partes? ¿Es derogable por acuerdo de partes en lenguaje argentino? No. ¿Por qué? Porque el 337c, primer párrafo, es indisponible. Es indisponible. ¿Y por qué? Porque el 362 del Código de las Obligaciones establece que es inderogable por acuerdo de las partes en perjuicio del trabajador. Está clasificada esta norma como semi-mandatory. Es decir, es un orden público relativo, esto lo digo yo, porque se puede derogar en perjuicio del empleador, pero no es posible hacerlo en perjuicio del empleado. Y acá me viene la duda a lo que hoy les dije cuando en Cámara de Resolución de Disputa y luego en el lado del TAS dice, bueno, como las partes no acordaron en una cláusula especial de indemnización de daño, guarda, si esa cláusula es superior al importe correspondiente a todos los salarios pendientes hasta terminar el contrato, estamos de acuerdo. Pero si llega a ser inferior, para mí no sería posible aplicar esa cláusula, por más que el pacta sunt servanda da mucha libertad a las partes para pactar lo que quieran, porque esto es lo que acá nosotros conocemos en Argentina como orden público laboral. No se puede derogar por acuerdo de partes.
¿qué dice ¿qué dice el artículo 362 que establece las semi-mandatory provisions? No está permitido derogar las siguientes disposiciones en detrimento del empleado por acuerdo individual, empleo estándar, contrato o contrato colectivo de trabajo. Y bueno, y está dentro, y hay una nómina. Tanto el 361 como el 362, el 361 son las mandatory provisions y el 361 las semi-mandatory, tienen primero este encabezamiento, por supuesto está en otro idioma, está en inglés, y luego hay una enumeración de una gran cantidad de normas de tipo laboral que no se pueden derogar por acuerdo de parte. Bueno, ¿y qué dice el 337C que también nombra el laudo? Consecuencia de la rescisión sin causa. Cuando el empleador despide al empleado con efecto inmediato sin una justa causa, el empleado tiene derecho a una indemnización por la cantidad que habría ganado si la relación laboral hubiera terminado después del plazo de preaviso. Lo mismo. También, ¿es disponible por acuerdo de parte? Tampoco es disponible por acuerdo de parte. Y esto es una mandatory provision. El artículo 361 del Código de la Seguridad establece que no está permitido derogar dichas disposiciones en detrimento del empleador o del empleado por acuerdo individual o contrato de trabajo estándar o contrato de trabajo colectivo. En fin, a ver si puedo salir de acá, porque esta era la última, si mal no recuerdo. Sí, a ver si puedo salir de acá. Sí, a ver, y le puedo ver las caras a la Tenés que muchachada. poner, si no, dejar de compartir. A ver si te puedo ayudar yo. ¿Cómo no? Detener la compartición del participante. Ahí está, ahí está. Bueno, ahora sí, estaba ciego, no veía nada. Bueno, ¿se entendió algo? Si hay alguna pregunta, ahí tengo público cautivo, alguien está aplaudiendo, o no me escuchó, o no es lo suficientemente objetivo. A ver, la idea de esto, los casos son medio sonsos, porque realmente los buenos casos son casos que yo los conozco por haberlos trabajado y no puedo usarlos porque se pueden llegar a dar cuenta, fue este caso, fue el otro, y uno tiene que entender que las partes quieran tener confidencialidad y que no ande un argentino por ahí ventilando trapitos de los abogados o de las partes. Eso me parece bien, pero es una pena. Pero mi idea era eso. Un poco, esto era una charla pensada para amigos de Sudamérica, de Latinoamérica. Veo que hay amigos de Europa. No sé si me han entendido el idioma, porque los argentinos hablamos otro idioma. Pero bueno, la idea era explicar que esta íntima relación que hay entre, cuando uno va al TAS, entre el derecho aplicable que surge tanto en la parte procesal del Código de Procedimiento ante el TAS y en la parte de fondo de los estatutos de la FIFA, con un derecho suizo que o complementa o se aplica subsidiariamente, pero ojo, si las normas de la Lex Arbitri, de la pila, o las normas del Código Suizo, Civil Suizo, son mandatorias, son imperativas, esas prevalecen sobre el Código de Procedimiento del TAS y prevalecen sobre el Estatuto de la FIFA. A ver, quizás sea un caso de laboratorio, pero yo, cuando me puse a estudiar estas cosas para armar esta charla, encontré algunos casos que yo, la verdad, dije, miércoles, hay que estudiar el derecho suizo. Porque yo creo que esto fue, Ricardo, un primer paso interesante. Capaz que podemos seguir más adelante con casos más complejos, con casos que qué sé yo, amerite analizarlo más en profundidad, pero mi idea era esto, era dar un pantallazo de por qué hay que aplicar el derecho suizo y hasta dónde llega el derecho suizo, ¿no? Sí, tal cual. Tomo la palabra Gustavo, pero bueno, sí, nos queda también, aparte de esto que nos comentabas del orden público laboral, en definitiva, ¿no? Y bueno, y una protección también para el trabajador, me parece, o para el deportista, con relación a la compensación. Tengo una pregunta acá de Pablo Bruera, voy a habilitarte el audio, Pablo, a ver si ahí te escuchamos, te veo la mano levantada. Te voy a solicitar para... Ahí está, ahora sí, Pablo. Estás muteado, Pablo. ¿Se puede desmutear él, no? No, y le pido... Ahí sí, ¿me escuchás? Ahí está. Ah, te quería hacer una consulta, Gustavo. Mira, ahí vi un contrato de un club árabe que dice que en cualquier momento, tanto el jugador como el club pueden rescindir el contrato pagando 2 meses de sueldo. Y efectivamente jugó 1 mes el jugador y lo despidieron, le pagaron los 2 meses y listo.
Ahora mi pregunta es, ¿el jugador puede reclamar el contrato o esa cláusula que él firmó ya evidentemente lo deja fuera? Bueno, Un reclamo de FIFA, ¿no? es justamente lo que estaba hablando yo. A Exacto. ver, Por eso te pregunto, sí. exactamente, si hay que estudiar en profundidad esas normas que son semi-mandatory y mandatory provisions y ver si este caso árabe que vos me estás contando, que eso yo lo he visto varias veces ya, los árabes hacen eso, es increíble. Te dan un mes del año y te dicen, bueno, usted paga 500.000 euros, o usted lo paga, o lo paga el club, te dejo ir libremente. No hay, a ver, está tasada de alguna manera la salida, ¿no? Ahora, habría que analizar en el caso específico si realmente está vulnerado ese orden público laboral suizo, porque en ese caso el árbitro va a tener que aplicar eso. ¿Por qué? Porque corres el riesgo de lo que le dije de entrada, te lo van a impugnar de nulidad. ¿Por qué? Porque vos, uno de los 5 ítems por los cuales podés ir al Tribunal Federal Suizo a meter una acción de nulidad es porque hayan vulnerado el orden público. Con lo cual, es para estudiarlo al detalle. Yo estoy esperando que me toque un caso para verlo al centímetro. No me arriesgo a decírtelo así en el aire. No, sí, mirá. Pero es para estudiarlo. Es para estudiarlo. Bien. Gracias. Bien, excelente. Te transmito, vos nos decís, Gustavo, sé que con el tiempo estamos un poco justos, pero bueno, ahí vamos viendo. Hay una pregunta acá que hace Celso Vascones, con relación a la fundamentación en la apelación. ¿Vos recomendás que en la apelación se fundamente conforme las normas del Código de Obligaciones suizo, en función de todo esto que estamos viendo, por sobre las normas FIFA o las nacionales? A ver, Celso, hoy tuvimos la mañana en el curso del Austral con Ricardo y con Norberto. Celso es un preguntón, me gustan los preguntones. A ver, yo como abogado, yo ya no soy más abogado, no trabajo más de abogado, estoy del otro lado. Pero yo como abogado usaba todas las herramientas que tuviera a la mano. Primero voy a buscar que me den la razón por lo que dice, primero por la applicable regulation, que están bien hechas, que hay jurisprudencia pacífica sobre ello, que hay doctrina, que hay un montón ya de trabajo, de años de investigación y de casos resueltos que vos vas por esa vía muy tranquilo. Ahora, si no te alcanza, tenés que ir sí o sí al derecho suizo. Con lo cual, yo haría ese orden. Primero, aplica el regulation y después el derecho suizo. No le tenga miedo a que está en inglés. Es más, yo aprendí a leer en francés porque lo mejor es, o sea, un argentino lo único que puede entender de lo que hay, es italiano ni probé, pero lo francés se entiende. Y bueno, pero la cosa pasa por ahí. Porque yo estos días estuve leyendo, en un momento me agarró la duda, digo, che, pero ¿cómo es esto? ¿Qué prevalece? Entonces llamo a mi amigo Roque Caivano, que es una autoridad mundial en materia de derecho del deporte, y le digo, Roque, ¿cómo es esto? Lex arbitri, orden público de Suiza, lex causae, orden público suizo, ¿qué prevalece? Me dice, mirá, en principio prevalece lo que dice FIFA y lo que dice el TAS. Ahora, si la norma es mandatoria, me dijo, si es imperativa, no. Entonces, un poco, Celso, si vos encontrás una norma imperativa suiza que te da la razón, pero adelante con los faroles, es eso. Claro, tal cual, clarísimo. Gustavo, última pregunta, puede ser, así ya te podemos liberar, ¿sí? Acá Sebastián Roque Jesús Franco dice que, bueno, aparentemente hay una modificación de la Ley Federal del Derecho Internacional Privado del 19 de junio del 2020, que todavía no entró en vigencia. ¿Entendés que esto modificaría algo en el procedimiento ante el TAS? A ver, y sí, sí, las que son imperativas, sí, si modifican algo, sí. Igual, a ver, estos procesos son dinámicos. Yo digo, el que hizo el Código de Procedimiento ante el TAS, sabía que era un tribunal con sede en Lausana, lo hizo mirando la pila, la tenía ahí, la tenía en la mesa. Hagamos un código que no vulnere los principios de la Private International Law Act. Con lo cual, ahora si el legislador suizo llega a modificar algo, y lo más fácil, lo más rápido que va a pasar es que si algo no
coincide o es contradictorio, el TAS en poco tiempo saque un nuevo código del TAS. Seguro. A ver, Perfecto. es dinámico esto. Lo que van a hacer es eso, porque no van a dar tiempo a que alguien diga, ah, no, mirá, estos... yo me imagino que va a pasar eso. Pero no sabía, la verdad que es un buen dato ese, no sabía que se modificaba a partir del año que viene. Bien, perfecto. Estamos ya en tiempo, no sé si Ricardo o Norberto alguno quiere hablar. Igual, acá hay una pregunta que está haciendo Gastón Martorell en el chat, que a mí me gustaría también trasladártela, supongo que a todos Los nos hinchas interesa de un River poquito. les contesto con reservas, pero bueno. No, disculpa, mirá, acá la anfitriona es de River, así que le vamos a dar prioridad entonces. No, pero digo, Yo a Gastón lo quiero como un hijo, así que sí, adelante. Bueno, dale, no, es porque es por el tema, viste, del caso Messi, por ahí está bueno, qué sé yo, ver tu opinión con relación al desenlace, cuáles, según tu postura, podrían haber sido, o tu visión, los recursos que podría haber utilizado Messi para irse del Barcelona. No veo la conexión con el derecho suizo, pero a ver, vamos a Y contestarle. creo que apunta más a tu opinión, tal cual. No, está bien, si yo Sí, somos sí. amigos con Gastón Martorell. No, yo esto lo dije en alguna nota. Para mí, si son inteligentes las partes, se tiene que ir el jugador. Si son inteligentes, ¿por qué? Porque para que ganen las dos, el win-win, ¿no? Para que gane Barcelona, que le entren 150, 200 millones de euros, que los interesados lo iban a pagar si hubiese sido necesario, y que el jugador no perdiera un año de su vida a los 33 años, porque el jugador ya está en el final de la carrera. Este año me parece que va a ser perdido. Esto es opinión mía, ¿no? Pero yo creo que él debería haberse ido si ya se sentía tan mal. Ahora, claro, yo dije eso, si las partes son inteligentes. Evidentemente, por mi modo de ver las cosas, yo no lo conozco a Jorge Messi, yo no lo conozco a Bartomeu, pero yo creo que una salida inteligente hubiese sido la que tuvo Cristiano Ronaldo cuando salió del Real Madrid. Su cláusula de rescisión era 1.000 millones de euros, se fue por 105. El jugador aprovechó plenamente ese año para seguir metiendo goles, para mantenerse en un lugar donde él quería estar. Y el Real Madrid embolsó 105 millones de euros. Ahora el Barcelona va a tener un jugador que a disgusto, porque como decimos en la Argentina, Messi está enculado, está enojado. Vamos a ver cómo se dan los resultados deportivos, porque ahora esto es así el fútbol. El Barcelona gana 3 partidos seguidos y bueno, nos motivamos y no pasó nada. Ahora, el peso que va a tener este muchacho, Koeman, para tener buenos resultados, para que Messi esté contento, es tremendo. Y luego, si no se dan los resultados deportivos, va a ser un año perdido para el club que dentro de 9 meses se va a ir gratis. El mejor jugador de la historia se va a ir del Barcelona gratis. Eso es un error gravísimo de gestión de las autoridades de Barcelona. Y Messi habrá perdido un año, porque si, salvo que yo me equivoque y mañana el Barcelona empiece a jugar como el Ajax y ganen todo, y ahí sí me tengo que meter estas explicaciones, pero si salvo que pase eso, que yo dudo mucho que pase, yo creo que perdieron los dos, Gastón. A mí me parece que la salida más inteligente era que negociaran con el club interesado en recibirlo a Messi, recibir un dinero y que nadie pierda tiempo. Ojo, acá también hay terceros que se pueden perjudicar o se pueden beneficiar. Se perjudicó la Premier League, que no lo recibió, porque una Premier League con Messi sería tremendo, la marca Messi en la Premier League, y se benefició la Liga de Fútbol Profesional de España porque cuenta un año más con Messi. Fíjense lo que vale Messi, lo que vale la marca Messi para que la hayan administrado tan mal en el Barcelona. Sí, Daniela. Bien. No, perfecto. Se había como ido en un momento, pero ahí está. Llegó y se escuchó bien la idea. ¿Escuchó todo? Sí. Sí, se escuchó todo. Así que muchas gracias. Sabemos que estás ahí con el tiempo y demás. Norbert, creo que tenés ya habilitado el mic y bueno, y Ricardo también. Le pedimos disculpas a las personas que ya habían levantado también la mano y demás, pero muy amablemente, Gustavo, sabemos que estamos ya fuera de tiempo, así que gracias. Muchas gracias, los despido, un gusto, me voy. No, a ver, un minutito, bueno, ya está todos saludándote. No sé si Norbert vos querías saludar. Bueno, agradecerle a Gustavo la gentileza que ha tenido. Vamos a repetirlo seguramente para poder explayarnos un poquito más y seguir aprendiendo y discutiendo estas cuestiones. Agradecer a todos los que quisieron escuchar esta disertación.
Desde ya los invito para el próximo jueves, que también va a ser extremadamente interesante. Les recuerdo a todos, por favor, porque después tenemos unos problemas tremendos, que debe haber una inscripción previa, porque eso nos permite a nosotros controlar más la emisión. Así que se los pido por favor, porque después andamos a los manotazos, Daniela y los demás muchachos, tratando de gente conocida, gente de ALADE, que se incorpore, pero que no se inscribió y que, bueno, y que piden el ID y piden la contraseña, y no es así. Eso se lo pido. Agradezco desde ya a Daniela y a todos los demás que manejan este sistema. Y bueno, como siempre seguiremos aportando desde ALADE todo lo que podamos para ir esclareciendo cada vez más los distintos pasos de este derecho incipiente deportivo o derecho del deporte. Igualmente vamos a mencionar que ya está lanzado por ALADE y por la Escuela de Posgrado del Colegio Público de Abogados en octubre el curso laboral deportivo. Para aquellos que quieran hacerlo, se deben comunicar con la Escuela de Posgrado del Colegio Público de Abogados de Capital Federal. Por lo tanto, le mando a todos un abrazo y los espero ver el jueves. Muchas gracias.